Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a continuar entonces con nuestra lección en el día de hoy. Esta es la continuación todavía de la lección 1. Vamos a tratar de terminarlas con este video. Es bastante el material que hay, ustedes ya tienen en sus apuntes. Y ven el material que es bastante extenso. Bien, concluimos con algunas características de la predicación eficaz, que habíamos visto que tenía que ser bíblica, relevante y también tenía que ser concreta. Bueno, también la predicación eficaz tiene que ser lógica. ¿Ya? O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que tiene que tener un desarrollo, ¿ya? Un desarrollo lógico, es que los hechos se van desarrollando de una manera que es una manera coherente. ¿Para qué? Para que no haya contradicción entre lo que se ha propuesto en el punto anterior al punto que viene. ¿Para qué? Para que esta pueda ser entendida por los hermanos, por la congregación o por los oyentes, ¿ya? Y pueda seguir siendo seguida intelectualmente bien por los oyentes. También tiene que ser práctica, que quiere decir que esto trata relaciones, temas que la gente está viviendo, ¿ya? Trata, como alguien diría, el aquí y el ahora de los creyentes, ¿ya? No es como los corintios, no los hermanos de Corinto, sino que la gente que había en Corinto, que se amontonaban a escuchar a filósofos. No. El mensaje tiene que ser algo práctico. Esto no está lleno de filosofía o un mensaje demasiado esquematizado en el cual no tenga relación con la necesidad que tengan los creyentes. Cuando decimos esquematizado, no quiere decir que estamos... que no tiene una estructura, no, esquematizado, en cuanto a que es demasiado formal y no aplica absolutamente en nada, no. Tiene que ser práctica. También tiene que ser gráfica. ¿Qué queremos decir con esto? Que va acompañada de imágenes vivenciales, no es que va acompañada de imágenes. Bueno, ahora si usted va a dar un tema o algo por el estilo y va a ir acompañado de algunas diapositivas, de esa manera, pero cuando hablamos que tiene que ser con imágenes vívidas que iluminen, ¿ya? Y que sean estas obviamente comprensivas. Las imágenes, ¿cuáles son? Son esas vivencias que muchas veces nosotros, o muchas veces los predicadores usan mucho en sus sermones, que alguna experiencia que les ha acontecido, que son algunas ilustraciones, pero lo único que hacen tienen que ser también ideas que usted coloque. Esas imágenes que usted está colocando en la mente de los oyentes tienen que ser comprensivas. ¿Para qué? Para que ellos las puedan comprender. También la predicación tiene que ser en forma progresiva, ¿ya? O sea, quiere decir que va de menos a más. Nunca colocar, cuando usted arme, vamos a armar más adelante ya las divisiones del sermón, siempre vamos de menos a más, colocando las más débiles, por así decirlo, para poder ir creciendo en el sermón. O sea, ver dónde está el hermano, dónde está la persona a la cual estamos hablando, la congregación a la cual estamos hablando, y hasta dónde Dios quiere llevarnos. Por ejemplo, tenemos el caso, si quisiéramos poner un ejemplo, el caso del hijo pródigo que relata en Lucas capítulo 15, ¿no? Vamos a ver lo que dice el versículo 18. ¿Dónde estaba el hijo pródigo? El hijo pródigo estaba sumido después de haber perdido todo en el ciénago, en el lodo, y aún comiendo, dice, las algarrobas, que lo que comían los cerdos. Entonces, en el versículo 18, bueno, dice que él recapacita. En el versículo 17 dice, bueno, me levantaré, iré a mi padre y los paso. O sea, ¿se dan cuenta? Va de una forma progresiva. Se da cuenta dónde estaba y hasta dónde tenía que llegar. Lo mismo hace la predicación. La predicación ve dónde está el hermano, si se está pasando por problemas, por dificultades o algo está sucediendo con él. Lo que tiene que hacer la predicación es ir levantándolo de a poco hasta dejarlo en la altura que el Señor quiere dejarlo con su sermón. También la predicación debe ser clara. No debe dejar lugar, hermano, a la ambigüedad. No debe usted titubear en la predicación, ¿ya? O en el púlpito. El deber del predicador es esforzarse, ¿ya? Para que su sermón
sea lo más claro posible. No mostrar signos de debilidad, por así decirlo, ¿ya? Si bien es cierto, nos tirita un poco, como a mí me pasa a veces que no podemos muchas veces congeniar algunas palabras o hilar algunas palabras. No se trata de aquello, sino que se trata de no titubear en cuanto a dudar acerca de lo que yo estoy exponiendo. Por eso es que mi deber como predicador y su deber como predicador es el esfuerzo en el texto que tengo, en lo que yo voy a predicar, de repasarlo bien, leerlo bien, para no tener ninguna duda acerca de lo que yo voy a exponer, y de esa forma va a ser clara y va a ser muy bien recibida por los hermanos. También tiene que ser personal. ¿Ya? La proclamación de la palabra del Señor debe llegar a la necesidad que tiene la congregación. ¿Ya? Jamás la predicación eficaz va a dejar de tener que hablar alguna persona en forma individual. Siempre la palabra, cuando la palabra de Dios, como es personal, ¿ya? Le va a hablar a cada persona en particular. Porque no todos estamos pasando las situaciones similares en una congregación. Algunos hermanos pueden estar pasando por una situación depresiva, algunos pueden estar pasando por una situación económica, una situación emocional, familiar, laboral, ¿ya? Entonces, pero esa palabra, lo más que seguro que le va a hablar personalmente a aquel que está pasando por ese tipo de problemas, lo va a animar con respecto a aquello. Por eso la predicación también es personal. También es pertinente. ¿Qué queremos decir con esto? Que la palabra de Dios, la predicación eficaz, nunca es para mañana. Siempre es para el momento. Nunca una predicación que sea predicada eficazmente va a ser para el mañana, sino que es siempre para el presente. Es un mensaje para el ahora. Y también tiene que ser persuasiva. ¿Ya? ¿Qué queremos decir con esto? Que busca tener resultados positivos. Influir, ¿ya?, en la conducta de los oyentes. ¿Se recuerda la experiencia de Pablo? Bueno, Pablo es alguien que siempre estaba persuadiendo, ¿ya?, en muchos viajes misioneros, ahí lo que vemos después en la pantalla, lo que relata en el capítulo 19 del libro de Hechos, versículo 18, cuando Pablo está en Éfeso, dice que él entraba a la sinagoga y hablaba con los que se juntaban ahí, con los judíos, con los demás, y trataba él de persuadirlos. Algunos se rehusaban, otros aceptaban. Recordamos el encuentro de Pablo con el rey, con Agripa, cuando Agripa le dice: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, ¿ya?, la predicación eficaz, tiene que ser, y el fin que busca es persuadir. Lo vimos también en los términos anteriores. Y por último, tiene que ser poderosa y con unción. Para que ésta pueda tener una eficacia, ¿ya?, tiene que obviamente tener el poder del Espíritu Santo, ¿ya? Porque si no, lo único que va a hacer nuestro sermón, si no hay una unción, si no hay un poder del Espíritu Santo, lo único que va a hacer una exposición elocuente. Nada más que eso, ¿no? Como expuso Spurgeon, siempre vamos a citamos mucho a Spurgeon porque fue un gran predicador, ¿ya? Y por eso siempre se cita, ¿ya? Y dice, esto es más o menos lo que sucede con nosotros, como lo que sucede con los relojes de bolsillo, los relojes de una iglesia o de una catedral o en una plaza, como aquellos relojes que hay. Dice, ¿qué pasa con los relojes de bolsillo? Que son aquellos que, si mi reloj está atrasado, no me va a dañar más que a mí. Pero si el reloj de la catedral o de la plaza está atrasado, va a atrasar a muchos de los que se guían por ese reloj. Así es lo mismo el predicador, dice
Si mi vida como predicador no está de acuerdo a lo que estábamos viendo, no solamente me daña a mí, sino que va a dañar a muchos que se guían por lo que yo digo o por lo que yo hago. Entonces, él añade algo más y dice que muchas veces muchos se extravían, ¿ya? Y en gran manera esos pecados son porque se les ha dado ocasión para que así acontezca. Bien, ahí vamos a analizar lo que es un predicador, que debe ser un estudioso de la palabra del Señor, de las Sagradas Escrituras. Un predicador tiene que estudiar la palabra del Señor. Debe ser un estudiante, un amante de la palabra del Señor. No debe tomar solamente su Biblia cuando le toca predicar un día antes o cuando va a tomar, qué sé yo, una clase de escuela dominical o algo por el estilo. No, un predicador debe estudiar la palabra del Señor, debe tener un devocional diario, debe leer la Biblia, debe escudriñar en ella. Jesucristo mismo le dijo en una ocasión: escudriñen las Escrituras porque parece que a ustedes en ella encuentran la vida eterna. Entonces, un requisito es que un predicador tiene que ser un estudioso de la palabra del Señor. Luego de esto pasaremos entonces a ver la predicación y el predicador. ¿Ya? Déjenme buscar en mis apuntes la predicación y el predicador. Lo primero que tenemos que saber es que Dios llamó a hombres para la predicación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los hombres son los que proclaman la verdad de Dios, según lo que dice, vimos en algunas definiciones, que estos proclaman la verdad de Dios, esa verdad escogida con fin de satisfacer las necesidades humanas. ¿Ya? ¿Cuál vimos? Es el deber del predicador, es justamente esto, es satisfacer las necesidades humanas, pero son hombres escogidos. ¿Ya? Por tanto, la predicación, hermanos, la predicación efectiva depende mucho, ¿ya?, del carácter del predicador y del concepto que usted y yo tengamos de nuestro llamado y el propósito que tengamos de nuestro ministerio de la predicación. Entonces, para ello vamos a ver algunos requisitos bíblicos, ¿ya? Requisitos bíblicos que debe cumplir un predicador. Bien, lo primero es que el predicador tiene que ser un nacido de nuevo. ¿Ya? Escuche bien, el primer punto es que el predicador tiene que ser un nacido de nuevo. Si hay un predicador no regenerado, ¿ya? Cuando hablamos de la regeneración del nacido de nuevo, ¿ya?, es, como diríamos, un ciego que guía a otro ciego y luego los dos van a caer al primer hoyo o al primer pozo que se les presente. Como recordamos las palabras del apóstol Pedro, que está ahí en lo que vamos a ver, estamos viendo, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17, ya solamente voy a leer, parafrasear para que vamos avanzando, ya, que estos son, lo compara a los falsos profetas, que son como fuentes o pozos que no tienen agua, ¿ya? Estas atraen a los sedientos, pero nunca podrán apagar su sed. ¿Por qué? Porque no son más que falsos maestros. Por tanto, es un imperativo, es importante que el que predique la palabra de Dios esté completamente seguro que ha nacido de nuevo. Te dirá, pero ¿habrán personas que prediquen y no son nacidos de nuevo? Bueno, lo dice la Biblia. Los falsos profetas, falsos maestros que se levantan, ¿ya? Entonces, lo primero es un nacido de nuevo. Lo segundo es que el predicador debe sentir amor por los creyentes, ¿ya? Un requisito fundamental, algo que el predicador tiene que tener, que es fundamental en él, es que su corazón
tenga ardiente amor por aquellos que le necesitan, ¿ya? Que sus motivaciones en lo más profundo sea el amor por los creyentes. ¿Ya? Pablo, cuando le escribe a los hermanos en Filipenses capítulo 1, versículo 8, dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, hermanos, un requisito para un predicador es amar a los demás. Y para eso yo debo hacer un examen a mí mismo como predicador. ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Es el amor a otro? ¿O predico solamente por predicar? Otro requisito para el predicador es que debe tener un carácter cristiano. ¿Bien? Si bien es cierto, predicar es un privilegio, pero como alguien dijo por ahí, esto implica también una gran responsabilidad. La vida de santidad y un carácter cristiano son fundamentales en un predicador. Porque lo dice Pablo cuando le escribe a su pastor joven, a Timoteo. Le dice: porque es quien ministra la palabra del Señor, debe ser irreprochable en conducta. Debe también tener buen testimonio, especialmente de los de afuera. Entonces, el carácter cristiano es importante. También no solo debe predicar la palabra, sino que también cuando Pablo le escribe a Tito, dice que debe adornar la doctrina del Evangelio. Está en Tito 2:10, como lo vemos ahí, ¿ya? Y esto consiste en una vida práctica. Cuando hablamos de tener un carácter cristiano y cuando hablamos de una vida de santidad, hablamos de una santidad práctica. Y cuando habla de adornar la doctrina, está hablando, por ejemplo, si algún hermano tiene un negocio, ¿no? Y él dice: bueno, mi balanza es lo que pesa lo justo. Si usted dice esta pesa 1 kilo, debe pesar 1 kilo, ni más ni menos. O puede pesar unos gramos más, pero nunca menos. Eso es. Bueno, también el predicador tiene que ser una persona de oración, ¿ya? La única forma nosotros de poder conocer la necesidad de los hermanos a quien vamos a llevar el mensaje y vamos a predicar es a través de la oración. Quien desea hablar mucho, dice, acerca de Dios a los hombres, tiene que hablar mucho o tener mucha comunicación con Dios acerca de las necesidades de los hombres. Como dijo el profeta Jeremías, ahí en el capítulo 23, versículo 18, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y quién oyó su palabra y quién estuvo atento a su palabra y la oyó? O sea, y creer a la oración, ahí al secreto de Jehová, porque ahí es donde se extraen los grandes tesoros de lo que es la palabra del Señor, y lo cual va a animar a nuestros hermanos. También el predicador, esto es algo fundamental, que debe depender del Espíritu Santo. La predicación que no tiene unción, como vimos anteriormente, de nada va a servir. Y por último, el predicador tiene que tener un llamado, esto lo dejamos para el último, porque el predicador tiene que tener un llamado al ministerio de la palabra, ¿ya? Y el predicador debe tener claro su llamado, ¿ya? Y este ministerio de la palabra del Señor, ¿ya? Porque el Señor es el que los escoge para la predicación. Recuerde, cuando Pablo y Bernabé y Pablo, dice que estaban ellos, vino el Espíritu Santo y les dijo en oración y ella en ayuno les dijo: sepárenme a Bernabé y a Pablo para la obra
a las cuales yo los tengo destinados. ¿Ya? Eso está en Hechos, en Hechos capítulo 13, versículo 2. Vamos a ver rápidamente algunas evidencias para poder ir avanzando y así para tratar de terminar con este video todo lo que tenemos que ver en esta primera lección. Algunas evidencias, primero, que este anhelo de la predicación, ¿ya?, es el deseo de predicar, ¿ya? El que tiene un llamado de Dios a la predicación tiene un deseo de predicar. Ahora, ese deseo, obviamente, es un claro indicio de que realmente Dios le ha llamado para aquel, para la predicación. Pero uno debe, como dijimos anteriormente, también debe hacerse un autoexamen, ¿ya? Que ese deseo debe estar totalmente alejado de algo personal, de algún deseo personal o de alguna ambición egoísta, o que yo quiero predicar para que otros me vean, o que yo quiero predicar por si acaso, para ver si acaso yo soy mejor que otros. No, tiene que ser, ya dijimos también, que era por el amor a las almas que se pierden. También debe sentir el deber de predicar. No es suficiente anhelar predicar, sino que también el deber de predicar, tener una convicción. Por ejemplo, la convicción que tenían los profetas, que tenían los apóstoles, que tenían los predicadores de aquel entonces, y asumir esa misma convicción de poder, el deber de predicar. O sea, no solo anhelo, sino que también tengo que hacerlo. ¿Ya? Como dijo Pablo, me es impuesta necesidad de predicar la palabra del Señor. Y sentir que la mano de Dios obviamente ha guiado su vida. Muchas veces no sabemos cómo Dios ha ido guiando nuestra vida, ¿ya? Nos ha hecho pasar por diversas situaciones y ha ido moldeando nuestro carácter y nuestra vida para poder llevarnos un día a la predicación. Y eso es un claro indicio de que realmente Dios le está llevando para aquel lugar. Y por último tiene que tener el sello de aprobación. ¿Cuál es el sello de aprobación? Son los frutos que dan nuestras predicaciones y nuestros sermones. Bien, vamos a la predicación y al sermón rápidamente. Antes de preparar un sermón, el predicador, usted y yo, debemos preguntarnos: ¿cuál es mi propósito en este sermón? Porque el sermón tiene que tener un propósito. Y la segunda pregunta es: ¿qué quiero lograr mediante la predicación? Parece que si alguien nos escuchara dijera: wow, los hermanos quieren, ellos hacen no, pero pues usted, ya dijimos que el Señor llamó a hombres para la predicación. Entonces usted debe preguntarse: ¿cuál es mi propósito y qué quiero lograr mediante la predicación? ¿Qué es un sermón? Bueno, según algunas definiciones de unos buenos estudiosos de la palabra del Señor, como Lloyd Parry, dice que un sermón es un discurso sistemático, adaptado a la mente popular, basado en las verdades de la palabra de Dios. Repito, un sermón es un discurso sistemático, adaptado a la mente popular, ¿ya?, y basado en las verdades de la palabra de Dios, porque estamos hablando de la predicación evangélica. Dijimos que una buena predicación evangélica estaba basada, dentro de todas sus cosas, estaba basada en la Biblia. ¿Ya? Entonces consideraremos algunas divisiones de esta gran verdad. Lo primero es que es un discurso que tiene que ser oído. Uno escucha muchos discursos, sobre todo nosotros acá escuchamos, por ejemplo, el discurso del 1 de mayo, que es la cuenta anual que dan los presidentes, pero no hay discurso más hermoso que escuchar en un púlpito, y tiene que ser oído, que es lo que dice la palabra del Señor. Tiene que ser sistemático, como decía esta definición que daba Perry, ¿ya?, que tiene y posee un orden, ¿ya?, y una estructura. Eso cuando hablamos que es algo sistemático, tiene un orden y una estructura, lo que hace la homilética, le da la estructura al sermón. Y eso, al tener una estructura al sermón, lo hace más entendible a la congregación, a los oyentes. Lo van siguiendo de mejor forma. A veces tenemos la tendencia de, muchas veces, predicadores que por no usar esta buena herramienta, toman un pedazo un poco para allá, un poco para acá, y no tienen una buena estructura, y a la final
divagan en el sermón. Entonces, tiene que ser sistemático, tiene que ser adaptado a la mente popular. Ya, cuando hablamos a la mente popular, no estamos hablando en mala manera de los hermanos ni nada por el estilo, ¿ya? Sino que se debe utilizar un lenguaje que sea entendible. ¿Ya? Especialmente de repente en nuestras congregaciones tenemos hermanos, ancianos, ¿ya? Y a lo mejor personas que no usan un lenguaje demasiado con palabras demasiado exquisitas, por así decirlo, o con un lenguaje demasiado elocuente. Entonces tiene que el predicador usar y adaptar el lenguaje que va a usar a la congregación que tiene por encima. Por ejemplo, si yo voy a usar la palabra contemporáneo, y algunos hermanos no saben lo que es contemporáneo, voy a decir, bueno, voy a usar la palabra los que vivimos en este mismo tiempo, vivían en aquel tiempo, y palabras que se vayan comprendiendo. Y por último dice que tiene que estar basada en las verdades bíblicas, ¿ya? Porque el fundamento del sermón es la palabra del Señor. Entonces, en eso tiene que estar basado. Algunas características de un sermón efectivo, ¿ya? Primero es que explica la palabra del Señor, ¿ya? Para que sea eficiente es fundamental que el sermón explique la palabra de Dios, ¿ya? Entonces el pasaje, ¿qué es lo que debe ser? Estudiado cuidadosamente, porque usted va a explicar lo que está aquí. También lo ilustra, ¿ya? Es decir, que el texto, entre más lo ilustre, va a ser más claro y va a ser sencillo. Y por último, aplica, ¿ya? Aplica la palabra del Señor. O sea, el predicador no solamente toma un hecho histórico, ¿ya? Y lo deja como historia, sino que lo que está en él, si usted toma un párrafo del Antiguo Testamento o alguna carta apostólica, ¿ya? Lo que hace es aplicar a la necesidad de la congregación. Si la congregación está viviendo situaciones, qué sé yo, una persecución, o está viviendo, los hermanos están viviendo en algún momento de angustia, ¿ya? Qué sé yo, si está pasando por una depresión, pues, no sé, se toca, por ejemplo, el caso de Elías, cuando huye de Jezabel y el hombre estaba decaído y vino Dios y lo levantó, ¿ya? No solo que se queda como un relato histórico, sino que ahora se aplica a la necesidad de la congregación, ¿ya? Y por supuesto que tiene que ser suplir la necesidad humana. ¿Cómo se clasifican los sermones? Rápidamente, seguimos al tiempo, es nuestro mayor enemigo. Disculpen. Según la estructura del sermón, está el sermón textual, está el sermón deductivo y está el sermón temático y el sermón expositivo. Por ejemplo, un sermón textual, ¿ya? Es donde se aplican uno o dos versículos, ¿ya? Y las divisiones principales de ese sermón siguen el texto, o sea, se traen del texto principal y se explican una. O sea, todo lo que se explica en ese sermón, el desarrollo del sermón, está fundamentado en el texto mismo. Ese es un sermón textual. El sermón, vamos a ir al sermón temático, ¿ya? Que como su nombre lo indica, se hace un tema. O sea, el tema no sale del texto bíblico, sino que se tiene la idea, ya, si usted va a tomar que si va a hablar acerca de, ya hablamos de la depresión, vamos a hablar si hablamos de la depresión, entonces usted dice, bueno, esta noche vamos a hablar de la depresión, ese va a ser mi tema. Entonces usted todo lo arma por fuera, por así decirlo, y después busca una cita bíblica para la palabra del Señor, porque siempre necesitamos basado en la palabra del Señor, y busca el texto que apoye el tema que usted va a tomar. Ese es un sermón temático. Y así lo explica. Y todo lo que va rodeando el sermón, ¿ya? Todo lo que rodea y gira en redondo al sermón,
va saliendo justamente de las ideas que se han planteado. Después está el sermón expositivo, ¿ya? Este sermón, ¿qué es lo que hace? Va detallando y explicando, ¿ya? Aquí se ocupan más de 2, 3 versos, incluso hasta capítulos completos, ¿ya? Se pueden usar parábolas también, que van saliendo de ahí, y se desarrollan de acuerdo a la temática que le ha dado usted a su tema. Después tenemos los sermones clasificados con un propósito general, ya aquí entramos ya al propósito general, antes del propósito específico, ¿ya? Entonces, como nos hicimos la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero lograr con mi sermón? ¿Cuál es mi propósito? ¿Ya? Entonces, cada sermón o cada mensaje debe tener un propósito bien definido, ¿ya? Pero todos los componentes de ese sermón, ¿ya?, deben contribuir a este propósito. Son como cuando usted ve un tremendo río, pero ve muchos afluentes pequeños que van entrando al río. ¿Ya? De esa manera, ya lo mismo acontece con el propósito general. Todo apunta, ¿ya?, para la contribución del propósito general del sermón. O sea, se va alimentando todo para allá. Algunos ejemplos de propósito, el propósito evangelístico, ¿ya?, que este propósito es persuadir a las personas que no conocen al Señor de recibir a Cristo en sus vidas. Después está el propósito doctrinal, cuando mi propósito es doctrinal, ya esto es, el propósito evangelístico es para aquellos, para los inconversos. El propósito doctrinal es instruir a los cristianos, es instruir a los hermanos, a los que ya son hijos de Dios, se los instruye en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya se les dan las doctrinas, las bases de la doctrina cristiana, como es la salvación, el bautismo, la búsqueda del Espíritu Santo y un sinfín de otros temas, ¿ya? Entonces ahí se desarrollan las verdades de la fe del creyente. Después está el propósito devocional, y este tiene lo mismo dice, como propósito o fin, animar a los hermanos, ¿ya?, a amar y a servir fervorosamente al Señor. Luego tenemos el propósito moral, que enseña a los creyentes en cuanto a la integridad en las relaciones interpersonales humanas, ¿ya?, tales como la honradez, el comportamiento en el mundo y también en el matrimonio. Después están los sermones clasificados por su contenido, ¿ya?, y ahí están los sermones biográficos, ¿ya?, que son hablan acerca de personajes de la Biblia, ¿ya?, pueden estar basados en algún personaje o bien en alguna ciudad o algo por el estilo. Son biográficos, ¿ya? Entonces son lecciones, se deben siempre sacar lecciones prácticas para la vida del cristiano. Por ejemplo, un sermón, si usted quiere hablar de Ananías, ¿ya?, tiene que saber que hay más de una Ananías en la Biblia. Entonces tiene que diferenciar de qué Ananías está hablando, ¿ya? Recuerde que está Ananías, el esposo de Zafira, pero después también había otro hombre, Ananías, que aparece más adelante. Entonces, si usted va a hablar de Jonás o hablar de cualquiera, ¿ya?, esos son los sermones biográficos. Luego están los sermones históricos, y estos hablan, aquí es donde hay un mayor afluente de sermones, un tremendo manantial de sermones salen acerca de estos históricos, ¿ya?, y estos hacen referencias, qué sé yo, a temas que tienen relación con hechos justamente históricos que se van después aplicando a la vida del creyente. Y están los sermones situacionales, ¿ya?, que aquí es donde hay muchos desafíos en la palabra del Señor y son temas reales que afectan a las personas, ¿ya? Son situacionales, ¿ya?, con lo que está
pasando. Por ejemplo, en estos tiempos muchos sermones aparecen de acuerdo a lo que está aconteciendo con esta pandemia. El ánimo que se nos da para sobrellevarla, que no nos dejemos estar temerosos por aquello, Dios nos va fortaleciendo, son situacionales. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a la situación que se está viviendo. Y por último, los dos que nos quedan, son clasificados según la ocasión. Estos se clasifican según el programa que tenga la iglesia, ¿ya? En cuanto a su liturgia. Hay iglesias que tienen un programa y se seleccionan ciertos temas para un mes o para una serie de sermones. Y otros pueden ser, por ejemplo, como se clasifican según la ocasión. Para Navidad tiene que ser un sermón de Navidad. Si es un velorio, tiene que ser un sermón de velorio. Si es un casamiento y el pastor da un sermón antes, tiene que estar de acuerdo a esa ocasión. Y por último, los sermones clasificados según su metodología, ¿ya? Que estos son los sermones analógicos, ¿ya? Estos se hacen con un objetivo, ¿ya? Y con una situación que haya o que lleven a una verdad espiritual, según esa metodología. Bien, hermanos, hemos concluido el capítulo 1. Les esperamos cordialmente para la próxima semana. Sus deberes, ahora así ya vienen algunos deberes que vamos a realizar y algunos apuntes que saldrán extras, estarán llegándoles a sus correos, los deberes y los apuntes y algunos ejemplos de algunos sermones que hemos estado viendo, pero para no abarcar más tiempo, van a llegar para que usted siga repasando a sus correos. Les saludo gratamente, quiero orar un momento con ustedes. Señor, gracias por este tiempo y porque tú nos guías, Señor amado, en el estudio de la palabra. Espíritu Santo, lo que como profesor en esta hora no he podido, Señor, quizás expresar muy bien, sea tu presencia en los corazones de mis hermanos y seas tú guiando nuestra mente y nuestras palabras, Señor amado, para que sean entendibles, Señor amado, y podamos edificarnos, Señor amado. Y también que este ministerio a la palabra, Señor, lo amemos día tras día. Señor, oro por cada uno de mis hermanos, Señor amado, y especialmente por los alumnos que se han comprometido a tomar este estudio. Bendice sus vidas, Señor amado, y que esto, Señor eterno, sea un refuerzo para sus ministerios en la palabra. En el nombre de Jesús.